idea es que miremos algo sobre los capítulos nuevos, entonces 4 de sistemas estructurales, totalmente nuevo, el de cargas de diseño y métodos de análisis, y por último el de diafragmas, que es también totalmente nuevo. Capítulo 4, sistemas estructurales. De fondo es una guía al código, o sea, el capítulo dice qué tiene el código, dónde está, y es básicamente la introducción. Entonces, tiene un enfoque que yo pensaría que es la primera vez que el código del ACI voltea esto. El criterio de los requisitos de código desde su inicio era muy cada elemento por sí, per se, y no a ver la estructura como un todo. El concepto de ver la estructura como un todo, yo creo que provino del avance en los métodos de análisis. Y yo creo que de fondo se originó con la aparición en el año 68 del programa TAPS, sin la E, que era tridimensional en su concepción para respuesta dinámica, pero con base en pórticos o marcos planos o muros que se armaban alrededor de un diafragma único. Y este fue, digamos, el avance importante. Lo otro fue la primera vez que se utilizaron procedimientos de solución de las ecuaciones simultáneas de la parte estática, usando metodologías de que no se armaba nunca la matriz de rigidez total, sino se hacía piso a piso, de abajo a arriba, y que el subproducto de esto era la matriz de efectos horizontales, que era de donde provenía ya el análisis modal de la estructura. Y esto, digamos, lo logró tal vez por primera vez práctico y fácil Wilson en la Universidad de California en Berkeley, y de ahí vino el programa TAPS. Prácticamente creo que la publicación fue año 68, 1968 o 69. En el año, ya para el 75 apareció el TAPS, la primera versión pública. Estos eran programas abiertos, por lo que se hacían con plata de la National Science Foundation americana, y de ahí vino un enfoque totalmente radical a lo que se hacía antes, que fue ver la estructura como un todo. Entonces, este capítulo 4, de fondo, es la reafirmación de esto, y es una manera de cómo vemos la estructura como un todo para ya irnos a los elementos. Y por otro lado, es una introducción a la norma, es un mapa de ruta del proceso de diseño, y de fondo pues está armado con 12 subsecciones que yo creo que nos explica cómo enfocamos los materiales, de dónde provienen las cargas, la insistencia en que debe haber una trayectoria de cargas. Eso nos parece obvio a todo diseñador, que eso es obvio, pero a veces se olvida que las cargas se generan o se aplican en un sitio y llegan a la fundación, o hay una trayectoria clara donde no tenemos tener en esa cadena de eslabones, pues, debemos tener uno que no funcione. El tema del análisis, el análisis tiene con todas las limitaciones que uno pueda pensar, pero es una concepción, es un modelo matemático de la estructura. No hacemos un prototipo para ensayarlo, lo ensayamos y lo analizamos matemáticamente, y las limitaciones que hay en esto, exactamente asociadas con el tema de que seguimos analizando las estructuras elásticamente y las venimos a diseñar por métodos no elásticos, sino no lineales, que es algo que persiste. Aparentemente sería absurdo, pero sobre eso está basado. Las limitaciones, todos los temas de P delta, basados en que el equilibrio que hacemos de la estructura es con la estructura no deformada. Las cargas se quedan en donde la estructura inició, y uno mira las deformaciones, pero si hiciera equilibrio de la estructura con las cargas ya en su situación deformada, no cumple equilibrio. Aún un ETAPS o un SAP, si uno lo mira, el análisis de primer orden es la estructura deformada y las cargas se quedaron allá. Y si hace equilibrio, no le va a cumplir con las cargas en su verdadera posición. Y lo que está el índice de estabilidad es realmente un índice de error. Lo que le está diciendo
Ojo que su análisis es incorrecto y qué tan incorrecto es. Y si el índice de estabilidad se pasa del punto 10 famoso, quiere decir que lo que tienen no es la verdad o no es cercano el modelo es equivocado. Entonces, todo esto está en este capítulo nuevo. La parte de materiales, uno dedicado al concreto, fija el F' sub C máximo, mínimo, el módulo de elasticidad del concreto, otro mito, no puede existir. Si uno mira pues, la definición que tiene ASTM, es que es la secante que pasa por el punto de 0,45 F' sub C, pero si uno lo mira, pues prácticamente una parábola, o sea que hablar de un módulo de elasticidad en un material totalmente no lineal, pues no tiene sentido. Hay gente que vuelve eso una religión, gente que mide el control de calidad del concreto usando el módulo de elasticidad, en mi opinión, tienen tornillito por allá flojo, pero el tema de las clases de exposición y su tema con la dosificación de la mezcla, si miran se van a sorprender que ha cambiado radicalmente ese tema. Prácticamente todo lo que tenía sobre dosificación el 318 se vuelve una nota que lo manda, cumple el 301 o mire el 214 del ACI, pero ya no hay una insistencia enorme en que el diseñador decida sobre la dosificación de la mezcla. Probablemente la persona que menos sabe sobre el tema o lo sabe tangencialmente, tomando decisiones muy complejas de cómo manejar la calidad del material y todavía más agravadas con el movimiento hacia normas de desempeño, tema muy debatible. Hay quienes dicen que eso es la mejor manera de mejorarle el negocio, pero a los abogados, ¿no? Con las normas de desempeño. Yo pienso que es arrogancia decir yo le puedo garantizar a este cliente que eso le va a funcionar divinamente por 100 años. ¿Sabemos tanto? Pienso que no tanto. Y miraría con temor. Es decirle al cliente una cosa de la cual nosotros mismos no estamos tan seguros que eso va a funcionar tan bien, pero eso es otro problema. Propiedades de los morteros de inyección, en los materiales. En el acero, de fondo el FY, el módulo de elasticidad del acero, funciona hasta el FY, pero el tema de que la norma está montada sobre una definición de que es refuerzo corrugado, pero el refuerzo corrugado incluye las mallas electrosoldadas lisas, de alambre liso. Entonces, ¿qué llaman la norma refuerzo corrugado? Es una colección de tipos de acero no necesariamente corrugados. Pues ahí la malla electrosoldada de acero liso se considera algo corrugado. El tema de durabilidad, recubrimientos del concreto, materiales de recubrimiento, los epóxicos, los galvanizados, todas las cosas que están afectando el refuerzo en su superficie. Cargas de diseño, sus combinaciones, capítulo 5, Fernando nos mostró la tablita de las combinaciones. Como les decía, esto está basado en el ASC 7 del año 10. Digamos que está algo, digamos, completo a una filosofía, a una manera de, por ejemplo, hacer reducciones de carga viva muy explícita que usan los norteamericanos. No necesariamente en todos lados se usa lo mismo. La sensación que yo tengo personal es que en muchos casos los materiales no estructurales que utilizamos, por ejemplo, en Latinoamérica, difieren enormemente de los que usan los norteamericanos. Los factores de reducción, el enfoque de si las particiones de mampostería frágiles o lo que sea, pero si son carga viva o carga muerta, las particiones en Estados Unidos generalmente es carga viva. En Latinoamérica, tal vez en un edificio de oficinas, los edificios de apartamentos, pienso que llamarla carga viva tendría limitaciones, más porque hay mucha implicación jurídica de que no es tan fácil cambiar muros en un apartamento por la legislación de propiedad horizontal. Luego viene en este capítulo 4 la insistencia en trayectorias de carga, la división en qué son cada uno de los capítulos de materiales y el hecho de que se está hablando, por ejemplo, un capítulo en que las conexiones, losa columna, viga columna, se han traído de todos los otros capítulos a un solo sitio.
Entonces, el hecho de hablar de las trayectorias de carga, tanto gravitacionales como laterales, y de fondo, este capítulo 4 da un mapa de la ruta que hay que seguir con los elementos en los diferentes capítulos, que son los que vemos allí. La parte de requisitos sísmicos es donde plantea qué es la categoría de diseño sísmico. El ACI tuvo un cambio radical para yo creo que el primero que vino ya implementado de la forma que debe ser. O sea, el ACI llamaba los requisitos por la zona de amenaza. O sea, había requisitos para riesgo alto o amenaza alta. En la lingüística norteamericana, la división entre riesgo y amenaza no es tan clara. En español, en teoría, lo que pone la naturaleza está reflejado en la amenaza. Cuando hablamos de riesgo es porque estamos involucrando la amenaza más la contribución que hacemos al construir. Entonces, en realidad no deberíamos hablar de riesgo sísmico dentro de una norma de un material estructural, sino de amenaza sísmica. Eso más o menos está cambiando, ha ido cambiando en diferente nivel en todos los países de Latinoamérica, pero si ustedes miran las normas sísmicas, la mayoría ya no hablan de mapas de riesgo sísmico, hablan de mapas de amenaza sísmica, y es lo que nos interesa. Desafortunadamente, pues la naturaleza nos pone algo, pero los muertos los ponemos con nuestras construcciones, ¿no? O sea, lo que mata en los terremotos no son las construcciones, ¿no? La naturaleza pues trae el embate de esto, pero realmente las víctimas en los terremotos son en las construcciones. Hay los deslizamientos y los tsunamis, pero digamos que 99.9% lo estamos poniendo en las construcciones. Entonces, en este capítulo 4 se deja muy claro cómo es el tema de las categorías de diseño sísmico, que van desde la A, que es la de refleja la menor amenaza sísmica y que a su vez es la que no implica ninguna modificación en el código. O sea, todo el código ACI 318, excepto el capítulo 18, es lo que se cumple en la categoría de diseño A. Luego viene la categoría de diseño B, en que ya hay algo poquitico, 2 secciones muy pequeñas en el capítulo 18, en las cuales se habla de un mínimos de refuerzo y algo sobre el cortante, y luego ya viene la categoría C, que es básicamente intermedio, y D, E y F, que es los diferentes grados ya para las zonas de mayor amenaza sísmica, pero es la combinación de las dos. Acá viene un punto que filosóficamente no es seguido de la misma manera en todos los países. Hay países que adoptan la filosofía de que no permiten, sino, por ponerles un ejemplo, en una zona de amenaza sísmica alta no se permiten sino las categorías de diseño de D en adelante. Si uno mira en cómo lo maneja AS7 o cómo lo maneja el IBC, en Estados Unidos uno en una zona de amenaza sísmica alta podría llegar a construir una estructura de categoría B, porque es la combinación del uso de la estructura del grupo de uso con la amenaza sísmica. Eso en algunos países es muy criticado porque no genera una cultura del manejo en obra de la estructura sismorresistente. Cuando un obrero de construcción ve que ponen poquiticos estribos en unas estructuras y un montón de estribos en otras, en la misma ciudad, en el edificio enfrente, en razón de que uno sea un hospital y el otro sea un edificio de apartamentos, vulnera un poco la seguridad intrínseca que hay con la construcción, el famoso dictamen de qué preferiría uno, vivir en un edificio muy bien diseñado, pero construido por un constructor muy poco competente, o vivir en un edificio muy bien construido, así el diseñador no hubiera sido muy bueno. Y más o menos ante esa encuesta casi todo el mundo contesta: me voy al bien construido, no tanto al muy bien diseñado. Tengo mayor seguridad si está bien construido, lo cual seguramente es cierto. Entonces, este tema está claramente definido en esta sección 4.4 del nuevo capítulo 4,
está qué es cada una de las categorías de diseño sísmico, qué implica del B al F, cómo entra el capítulo allí, y está claramente establecido que la categoría B se utilizan, hace referencia a pórticos y muros ordinarios. El tema de utilizar la palabra ordinario en la traducción fue bien debatido. En español ordinario es de mala calidad, ¿no? No es común, ¿no? Entonces, pero se dejó para no cambiar demasiado lo que se pretendía. Luego la categoría C, pórticos intermedios, pero la categoría C utiliza los muros ordinarios. Eso es muy criticado del Código de la CEI. Como les digo, países que no siguen esa línea utilizan, prescriben muros intermedios también. Acá en el ACI hay muros intermedios prefabricados, o sea, ha habido mala experiencia con los prefabricados en las zonas, en la categoría de comportamiento sísmico C, y por eso hay una sección para muros prefabricados, pero los muros normales construidos en sitio se manejan como muros ordinarios. Y luego las DF, donde todo es especial, pórticos especiales, columnas especiales, muros especiales en los cuales hay elementos de borde, que es, digamos, lo que les cubre a ustedes. Luego, todo el debate de si hace parte o no parte del sistema de resistencia ante cargas laterales. Eso lo llaman la equivocación de California. Es que el diseñador, en su cabeza, piensa que el sismo llega, le pregunta a la columna, ¿a usted la diseñaron para sismo? La columna dice que no y se va por el lado. Y esto, el gran problema lo produjo Norwich, en el cual tuvieron un montón de fallas de edificaciones en las cuales le fallaban los elementos, unos parqueaderos famosos de la Universidad de California del Sur, en la cual la parte de afuera era un especial, tenía confinamiento, todas las reglas del juego, y lo de adentro, estribos cada media hora, si los ponían, ¿no? Y falló como si hubiera habido una implosión el edificio adentro. Entonces, esto, a raíz de Norwich, en las versiones siguientes del código del ACI, obligaron a que estos elementos, que es lo que llaman los no participantes, se tuvieran que verificarse para las deformaciones esperadas. Pero eso es jugarle a la parte económica complejamente. Nuevamente, en la norma colombiana esa sección se quitó. O sea, todo cumple todo. Cualquier elemento estructural está la estructura en categoría D. Todos los elementos tienen que cumplir las mismas reglas de confinamiento, de todo. O sea, no hay una distinción mental hecha por el diseñador diciendo esto sí, esto no, y la estructura o la naturaleza pueden opinar muy diferente, lo cual siempre gana contra lo que piensa el diseñador. Pero ese tema está muy aclarado dentro de este capítulo 4 nuevo. El capítulo 18 sísmico, porque ahí está la referencia, está dividido de la siguiente manera. El 18.3, pórticos resistentes a momentos ordinarios. Es lo único que hace referencia a la categoría de diseño sísmico B. Luego los dos que ven en verde, pórticos resistentes a momento intermedio, y la 18.5, muros estructurales prefabricados intermedios, es los requisitos de la categoría de diseño C. Y lo que viene de ahí para adelante son todos los requisitos para las estructuras especiales. Entonces, es obvio que, por ejemplo, en categoría de diseño C no se habla del diseño del nudo específicamente, no hay elementos de borde en los muros se diseñan como si no fueran sísmicos, y hay toda una serie de condiciones, entre ellas una que esto que es el manejo de los sistemas losa-columna, que es otro tema complejo porque está asociado a la posibilidad de falla por punzonamiento, y en la medida que uno haya gastado esa resistencia a punzonamiento solo por gravedad, la capacidad de deformación es muy baja. Y hay una figura clásica allí que le dice máxima deriva, máximo desplazamiento relativo entre piso y piso contra cuánto le gastó de la resistencia a punzonamiento en gravedad, y ahí le da el límite que puede tener. Y la gráfica es bien complicada porque le empieza a pedir derivas o desplazamientos relativos bajiticos
en la medida que han gastado su resistencia de punzonamiento con la gravedad, al punto que pues, la clave está allí y viene mucho de la experiencia de México en el año 85, de una serie de todo temblor que se respete afecta a una estructura losa columna gravemente, no las permiten en muchos países. En California, por ejemplo, la permiten siempre y cuando todo lo manejen como si es un elemento no participativo y tiene la restricción de deriva altísima que le da el hecho de que han gastado mucha de la resistencia a punzonamiento solo en gravedad. Bueno, habla sobre sigo sobre el capítulo 4 de sistemas, habla sobre los diafragmas, cómo es el tema de la transferencia y hace lo dirige hacia los puntos donde está el material. Análisis estructural, lo obvio, compatibilidad y equilibrio. Si no cumple eso, pues no estamos cumpliendo nada. Y cuáles son los métodos aceptables de análisis que están en el capítulo 6. Resistencia, simplemente le presenta la ecuación o la formulación de la seguridad estructural según el ACI. Se toman las cargas reales, se multiplican con unos factores de carga en unas combinaciones prescritas según la probabilidad de ocurrencia simultánea de las diferentes cosas y eso nos da la resistencia requerida. Por otro lado, tenemos unos modelos matemáticos de resistencia que nos dicen la resistencia a corte o a flexión, y todos ellos son unas resistencias nominales. ¿Por qué son nominales? Porque están basadas en unos modelos matemáticos obtenidos a través de experimentación y en ellas se reemplaza el valor nominal de los materiales. Si la estructura se está diseñando para un concreto de 20 megapascales, en la ecuación se pone ese 20 nominal y todos sabemos que esto es un problema estadístico, hay una campana de Gauss, a veces un mar de Gauss porque la calidad es pésima, pero de fondo tienen unos valores nominales que entran en unas ecuaciones que muchas de ellas es la regresión de la media. Y entonces, para calmarle el entusiasmo al diseñador, se le pone un factor de reducción de resistencia que le dice, mire, eso está muy bonito, pero no siempre es tan perfecto. El mundo es imperfecto, bájele al entusiasmo y póngale, si es cortante, solo el 65% de lo que está viendo allí, si es flexión, créale al 90% y así sucesivamente. Y le dice, eso que encontró ahí, con sus valores nominales, con sus ecuaciones nominales, multiplicado por el factor de reducción de resistencia, para tener en cuenta que la realidad es no tan perfecta, eso tiene que ser mayor que la resistencia requerida que obtuvo con las cargas mayoradas. El Eurocódigo, digamos, es el enfoque moderno a la seguridad, tiene bases estadísticas, tiene un soporte experimental importante, tiene un realismo en el manejo de las cargas, pero todo esto viene de diferentes lados, que las cargas vinieron de la SCE 7, que el modelo matemático de la resistencia que se obtuvo fue en unos laboratorios hace tiempos o no hace tiempos. Mucho, por ejemplo, de las columnas viene de los años 1920, de las investigaciones de Richard, de lo que Fernando mostró con la ecuación de confinamiento de la espiral. Y esto pues tiene prácticamente más de 100 años o algunas de estas cosas, pero se hicieron bien, se hicieron adecuadamente y todo ese collage es lo que nos da el esquema de seguridad, que es lo que tenemos allí. Funcionamiento, básicamente la estructura puede ser muy segura, pero si uno al caminar todo se inclina, todo esto, entonces es básicamente temas, corrosión, agrietamiento. Y hay otra cosa que el código del ACI da las vueltas que ustedes quieran para nunca fijar un ancho de fisura. Eso les encanta a los europeos que y allá en Estados Unidos la teoría que tienen es que detrás del ancho de fisura viene un abogado midiéndola y viene una demanda. Entonces, todas las vueltas que ustedes quieran para que no en ningún lado, y muchas veces ni siquiera en el comentario, ponen que es un ancho de fisura aceptable, que es algo muchas veces con fondo estético, otras veces pues corrosión, hay mil cosas, pero el ACI explícitamente siempre ha
nunca, ustedes van a ver en el texto de la norma, desde sus comienzos, un ancho de fisura explícitamente colocado, porque dice que eso es tan variable y todos lo sabemos que hay una variabilidad importante, puede haber una sobrecarga que le genera una fisuración, un mal desimbrado, hay 1000 cosas que pueden aumentar esos anchos de fisura para que se vuelvan demandables. Y por el otro lado, pues en el funcionamiento está deflexiones excesivas a largo plazo, pero ahí también viene la experiencia de los abogados. Si ustedes miran, hay una tablita que viene perfecta igual en el ACI 31814, de que decía, y siempre dijo, deflexiones máximas permisibles. Eso generó todas las demandas que ustedes se imaginan. Ahí van los abogados midiendo, decían tan, se excedió, demandaban al diseñador. Y el diseñador demostraba que él había hecho las cuentas bien. Entonces le agregaron la palabrita deflexiones máximas calculadas permisibles. Quería decir que el calculista, si demostraba con sus cálculos que estaba cumpliendo la tabla, la estaba cumpliendo y le quitaba la demanda. Pero eso fue producto de las demandas. Entonces, ese tema pues está complejo allí. Cerrado a su manera de manejarlo. Luego viene el tema de durabilidad. La durabilidad, muy compleja, depende de 1000 factores, la mayoría de ellos totalmente locales, no solo en el ambiente, sino en los materiales que utilizamos. Entonces, el enfoque ha sido generar unas categorías de exposición a materiales donde hay cloruros, al tema de los sulfatos, a la permeabilidad en las estructuras que se requiere, y todo esto genera las categorías de exposición y luego de ellas se deriva unos requisitos a la mezcla del concreto, que de fondo pues debe atender ese tema. Permeabilidad, en la mayoría de los casos el enfoque americano es aire incorporado, en muchos de ellos, y es tanto que están los cementos tipo 1A, que el cemento produce el aire incorporado. En general yo creo que en Latinoamérica ningún país produce cementos que el cemento genere el aire incorporado, entonces lo hacemos con aditivos muy sensitivos, aditivos que afectan enormemente la resistencia del concreto con un errorcito pequeño de dosificación, entonces es medio jugar al dado en algunos casos, pero todo esto está dentro de un paquete allí. Y luego la protección a la corrosión, lo obvio el recubrimiento, pero no siempre es la solución. Entonces viene la respuesta, uno va a Florida, en Estados Unidos, y dice, uy, estos gringos están usando unos hierros rarísimos, verdes, a veces amarillos, el epóxico, el recubrimiento epóxico. ¿Qué tanto se ha usado en Latinoamérica? Pienso que importado, no importado, es una cultura diferente, longitudes de desarrollo diferentes, un cuidado enorme, todo un debate de si se coloca por inmersión o por aspersión, el tema de si lo dobla o no, lo dobla con el epóxico ya puesto o no, cómo repara el pedacito donde se unió, un montón de otra cultura en eso, efectiva. O sea, la experiencia norteamericana en obras de infraestructura, sobre todo en los estados del norte donde le echan sal para bajarle la temperatura de congelamiento al agua, que es mortal, la han tratado de acabar, los europeos usan también lo mismo, pues es llevar la corrosión por todos lados. La estadística de los parqueaderos o los estacionamientos con la salpicadura que viene en el carro, lo que le cae a la placa corroe lo que sea. Entonces ese tema pues es bien importante en el aspecto norteamericano, lo es para todas las estructuras en la parte costera. En Latinoamérica el Caribe es saladísimo. La sal de mesa en Colombia viene de una mina que se llama Manaure, que sube la marea, cierran, esperan que se seque, y esa es la sal de mesa. O sea, es del Caribe, es salado como mucho más que el Pacífico, es complicado. El tema de la sostenibilidad. Eso fue todo un debate porque lo que quedaba acá en este capítulo era un llamado de atención. Debemos cumplir todo lo de sostenibilidad. Para los ingenieros
Yo creo que es el lamento de una pelea perdida, ¿no? O sea, a los ingenieros, mucho, yo diría que siempre nos han clasificado como políticamente de derecha, o sea, uno ve poco ingeniero de izquierda, puede ser que eso ha cambiado, pero... Y el tema de sostenibilidad siempre tuvo una asociación de izquierda. Y esto ganaron, nadie puede alegar eso. Entonces, el tema de cuando se puso en discusión en el comité, esa sola frasecita, cuando lo lean, lo que tiene es poquitico. Eso casi hay una guerra termonuclear ahí. Entonces, ¿qué dice la norma? Que fue lo que se logró como consenso para ponerlo. Dice que la seguridad, la resistencia, el funcionamiento y la durabilidad toman precedencia sobre la sostenibilidad. O sea, ¿qué está diciendo? No me cambien nada del esquema de seguridad del código porque los verdes pensaron que eso era necesario hacerlo por sostenibilidad. El tema es bien complejo porque en la mira está el cemento, ¿no? O sea, el cemento produce una porción muy importante del CO2 mundial. De eso, cuando uno lo mira, lo triste es que lo producen en su gran mayoría las fábricas de cemento de China. O sea, y el efecto práctico de eso es que Estados Unidos, yo pienso que en este momento hay solo 2 fábricas de cemento abiertas. De resto, ¿qué están haciendo? Importando clinker de China para que el CO2 salga allá y agregándole ceniza volante. Entonces hubo un incidente desafortunado, estaba en campaña la primera elección de Obama y se le rompió un dique de la piscina de lodos donde echan la ceniza volante de una planta térmica del Tennessee Valley Authority. Eso se rompió el dique, no mató a nadie afortunadamente, pero volvió añicos un río ahí de Tennessee. Entonces en campaña don Obama dijo que iba a prohibir la ceniza volante. Cuando alguien vino y le dijo, eso le hace subir la cuenta de electricidad a cualquier ciudadano americano por ahí en $10 al mes. Entonces se quedaron pensando. El problema grave es que lo primero que hicieron fue que declararon la ceniza volante un material peligroso. Al hacer eso, y el cemento tener ceniza volante y ese cemento ir al concreto, inmediatamente volvió al concreto material peligroso en Estados Unidos. La reglamentación nunca pasó en la fase inicial, pero yo diría que el ACI en los últimos 10 años lo que le ha gastado sus energías es a ese tema. Si todo el cemento americano tiene ceniza volante y la ceniza volante la prohíben o la declaran material peligroso, es como decir que es radiactiva, se acabó la industria del concreto. Y los del acero, pues, compraban vírgenes y le ponían velador allí, rogativas, porque obviamente... Hace un par de meses salió por fin la reglamentación de la EPA americana que declaró que la ceniza volante no era peligrosa, con lo cual se salvó la industria. Pero la pelea era tan complicada que Dick Steele, presidente de la CI, que falleció estando de presidente, declaró en el Congreso 2 veces en esos comités, como los de la época de la cacería de brujas de McCarthy, no sé si se acuerdan, en los años 50, en que no sé cuántos actores de Hollywood encarcelaron porque eran medio de izquierda y los declaraban comunistas. Allá fue Dick Steele y echó una muy buena presentación, pero de fondo los problemas económicos de la Portland Cement Association, toda una serie de cosas que han estado afectando la industria del concreto vienen de allá. Y obviamente, pues, una industria que se siente atacada por todos lados, ya sea el cemento, esto, les hablan de sostenibilidad y los quieren matar. Obviamente, pues eso sí, no son de ambiente, como dirían por ahí. Entonces, lo que hay allí van a ver es saludo a la bandera y básicamente lo que dice, nada, hacemos lo que decimos nosotros porque nada de lo que usted diga por sostenibilidad me puede cambiar la seguridad que trae la norma con respecto al público. Entonces, ese es un punto importante en eso. Luego el 410, la integridad estructural, es que la estructura sobreviva una carga infortunada. Vino un camión, se llevó una columna y ese daño a un elemento menor no puede propagarse más allá
de una cosa que se considere proporcionada. Entonces es simplemente unas reglitas de detallado que eviten que algo falle estruendosamente o que una falla de un elemento se lleve todo. Yo creo que en la mente de toda la gente que regula sobre esto, es el edificio en Inglaterra, a los mediados de los años 60, Ronan Point, famoso edificio de paneles prefabricados, en que hubo una explosión de gas en un apartamento como en el piso quinto o sexto, y se llevó los 19 apartamentos que había para arriba. El panel con vidrio y todo apareció como a 2 cuadras y el vidrio se rompió al aterrizar, o sea que el panel reaccionó. Es una historia interesante, ya no era lo que, digamos, usaron por años como para vender el tema, pero el tema es una realidad. Una estructura no se puede caer porque falle un solo elemento. Y más en un ambiente sísmico, con mayor razón, uno debe tener cuidado con eso. Ellos lo colocaron en cada uno de los capítulos de los miembros, hay una seccioncita sobre el refuerzo de integridad. Habla de las vigas de la periferia de la losa, de las intermedias, toda una serie, mucho a lo de sistema losa-columna, el hecho de que tiene que pasar unos refuerzos que hacen que una falla por funcionamiento de un capitel no implique colapso de toda la estructura. Tema de resistencia al fuego, tema complejo en el sentido de que no lo regula el ACI tiene unas publicaciones sobre eso, hay una muy buena de la SCE al respecto, pero el tema lo regula la norma general, el reglamento general de construcción, en Estados Unidos un IBC o algo así. La regla de oro siempre ha sido de que el daño más o menos entra a 1 centímetro por hora, o sea que un incendio de 2 horas, que digamos sería el de un edificio de oficinas, esto más o menos son 2 centímetros en las 2 horas y el recubrimiento son 4, estamos bien. Y edificios como el Empire State, la protección de incendio del Empire State es concreto, o sea, fue lo que se usó. En las estructuras de acero eso cambió. En lo de concreto simplemente le dicen cumpla lo que diga la norma general. Yo pienso que somos las estructuras más defendidas contra fuego, pues son las de concreto, y la parte compleja es que esto no produzca ni colapsos parciales ni nada, pero de fondo pues lo que mata en los incendios es el humo, no el incendio, entonces no la caída de la estructura. Pero hay un documento de la CI, el 216, que tiene todo lo que se conoce, actualizado con alguna frecuencia sobre el tema de fuego. Y luego viene los tipos específicos de construcción diferentes a la de construido en sitio. Ahí hay todo un debate lingüístico y entonces se llama construido en sitio, lo que en algunos países llaman vaciado en sitio, lo que en México llaman colado en sitio. Para el resto de Latinoamérica, colado es algo que ponen en una coladera, ¿no es cierto? Es como cuando hacen un jugo para quitarle los... y se llegó a la conclusión que si decíamos construido en sitio, estábamos diciendo esto sin decir cómo se colocaba el concreto, y la traducción lo tiene así. Entonces, hay prefabricados, preesforzados y la construcción compuesta, que es algo muy pobre lo que tiene ACI allí. Luego el tema de construcción e inspección, de una vez lo va mandando al capítulo 26, donde le dice todo lo de construcción está en el 26, y la inspección, lo que diga allí o lo que diga el Reglamento General de Construcción. Evaluación de la resistencia de estructuras existentes, ya lo hablamos, capítulo 27. Bueno, eso es el capítulo 4. El capítulo 5, muy sencillo. Cargas, las del Reglamento General de Construcción, que en general vienen de ASCE 7. Si por alguna razón, y esto está en responsabilidad del diseñador, hay unas cargas excesivamente diferentes a las que trae ASCE 7, debe ajustarse a lo que diga allí. ¿Cuáles son esas zonas grises? Zonas grises, empujes de tierra, no es tan claro porque viene del geotecnista. El tema del manejo del agua freática, por ejemplo, los muros de contención, es otro tema, está más en manos del ingeniero de suelos. Y el mismo manejo de cómo debe plantearlo el ingeniero de suelos se menciona allí. O sea, ahí está escrito básicamente un llamado de atención al diseñador. Usted diseñe con lo que le da
el Reglamento General de Construcción, pero tenga cuidado de que eso sí esté para el propósito que se va a usar la estructura. El tema de viento, yo no sé si, acá no es un tema grave, ¿no? ¿Sí? No. El tema del viento, simplemente miren los requisitos de ASE 7 y en ese momento piensan que de golpe hay oportunidades en carreras en dentistería o en otras cosas. Eso es la locura. Eso no lo entienden ni lo que lo redactaron. O sea que los felicito de que no tengan que luchar contra eso. Pero de fondo hay el gran debate. La norma SCE 710 pasó el viento de fuerzas, de nivel de esfuerzos de trabajo a nivel de resistencia última, como el sismo. Factor ahora es 1, entonces está lleno de advertencias de que dependiendo de cómo esté prescrito el viento se use lo uno o lo otro. Combinaciones de carga fueron las que nos mostró Fernando, entonces están todas con su, esto se hizo una licencia, la O con tilde, pues en español la regla es que la pone uno cuando hay números, en la palabra anterior o lo que sigue sean números para distinguir la O del cero. En este caso, pues se puso como licencia eso para, claramente no es un cero, sino o la carga de viento, la S, o la de lluvia sobre tejados planos, entonces la viva de cubiertas, y esto pues está claro allí. Luego está cómo se interpreta la parte de las categorías de diseño sísmico, está una tabla en que están como la A, la B, la C, de dónde vinieron, cómo se llamaban, cómo los llamaba el mismo ACI, y esto pues, es importante porque ha sido una terminología y una lingüística que ha variado radicalmente en los últimos 10 años. El mismo ACI cambió la manera de llamarlos. Análisis estructural, hay lo que llaman el diseño manual y hay el diseño con computador. Yo sé que la línea es un gris, pero básicamente le dice, si es manual, hay cargas gravitacionales, hay combinaciones de cargas simplificadas, hay unas ecuaciones simplificadas para el BU y el MU en losas en una dirección o en dos direcciones, qué es el análisis de primer orden y cómo se maneja el problema de las beltés con el magnificador de momento. Y ya con el computador vienen con gravedad, resistencia, numerosas combinaciones de carga, modelos de 2 y 3 dimensiones, análisis de segundo orden, en el cual se toma en cuenta que el P delta toma en cuenta cómo se ha desplazado las estructuras, suposiciones para definir el modelo, el ancho del ala, pero no solo de las vigas T, pero que los muros igual, cómo es el ala efectiva en un sistema de muros estructurales, qué tanto del ala uso en mi análisis, los momentos de inercia, la disposición de la carga viva, si se alterna, si no se alterna, y luego los métodos permitidos simplificados, primer orden, inelástico de segundo orden, elementos finitos por primera vez y puntal tensor. Que sea un método de análisis del puntal tensor, eso es un debate. Inclusive hay gente que dice que ni siquiera es un método de diseño, que es algo para evaluar una cuestión experimental, pero bueno, debate que sigue por todos lados. Están los métodos permitidos, en losas en dos direcciones, el directo, el del pórtico equivalente, muros esbeltos con carga fuera de plano. Esto es los tales tilt-up de los americanos, es una cosa que usan para resistencias especial en que dependiendo de la flexibilidad del muro le permite violar los requisitos del mismo código en esbeltez. Y eso es básicamente para tilt-up, o sea, muros muy esbeltos sin gran carga axial. Y luego el método puntal tensor, que es ahora un capítulo. Y toda la parte de cómo se supone el modelo, las tablitas, ahora la viga T no son los requisitos, sino es una tabla. Carga viva, cómo se maneja la carga viva sin vanos alternos, esto, y cómo se maneja en construcción en dos direcciones. Método simplificado, coeficientes que existen yo creo que desde hace más de 100 años, con las restricciones, más relaciones de carga viva. Esto ha estado en el código de la ACI. ¿Qué es un análisis de primer orden?
cómo maneja la esbeltez y cómo es un análisis de segundo orden. Bien complicado. Cómo maneja la esbeltez. Y es tan complejo que tiene un diagrama de flujo. Pero esto es años luz en claridad contra lo que tenemos en el del año 11. ¿Qué es un análisis inelástico de segundo orden? ¿Cómo le obliga a chequear los resultados? Le da una advertencia así de grande de que no funciona el principio de superposición y que todo hay que analizarlo aparte para llegar a una conclusión de diseño, pero no es que yo le sume la muerta con la viva, con esto, cuando es no lineal. Y elementos finitos. Esto es totalmente nuevo. Habla algo sobre los tipos de elementos, sobre la red. Yo creo que son más advertencias y palmaditas en la espalda de decirle hágalo con cuidado, ¿no? Da unas tolerancias, diferencia en el tamaño del elemento contra lo que usó en el análisis, esto siempre lo ha tenido el ACI, entonces le dice, pues, si no ha cambiado más de un 10%, no tiene que repetir el análisis, lo cual en cosas no lineales pues, es importante, hay que leerse las limitaciones de eso, pero lo mismo no permite redistribución ni supervisión con análisis.